Amada Iglesia, buenas noches. Continuamos en esta noche estudiando angeliología bíblica y ya centrados en el mundo de la satanología y demoniología bíblica. Hace 8 días hemos estado hablando de Satanás y bueno, en medio de una visión de quién es el diablo, de quién es el enemigo, vimos también cómo fue la tentación de él hacia Eva. Hablamos de su carácter hace 15 días y hace 8 días, en las 2 sesiones. Hablamos de su carácter, quedó claro que él tiene sentimientos, emociones, voluntad depravada, caída, desviada de hacer la voluntad de Dios. Y dijimos que una de las cosas importantes por qué estudiar esta doctrina es que muchos desconocen quién es realmente el enemigo. Y al no conocer al enemigo, pues no sabe cómo enfrentarle, no sabe realmente cuándo está siendo tentado, si es su carne o es el enemigo que está enviando dardos a su mente y a su corazón, ¿cierto? Hace 8 días, quiero recordar un pasaje bíblico, Efesios 6, 12 al 13, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdad, tu palabra es real. Tu palabra, Señor, es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, para que nosotros como hombres de Dios estemos enteramente preparados para toda obra. Y una de esas obras muchas veces es encontrarnos con el enemigo en el camino. Él hacia un lado, nosotros hacia el otro, y debemos estar enteramente preparados para hacerle frente. Nos dices que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él huirá de nosotros. Gracias por revelarnos a través de tu palabra cómo opera el enemigo, cuáles son sus planes, cuáles son sus motivaciones, cómo actúa. Gracias te damos, Señor, por revelarnos la palabra de Dios, por iluminar tu revelación y permitirnos entenderla de una forma mejor. Ahora, permítenos vivir a la altura de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dijimos lo importante de estudiar esta doctrina bíblica porque nos encontramos enfrentando a un enemigo que es invisible. Y eso nos debe llevar también a venir a la Escritura y conocer mejor cómo opera. Le dimos un buen tiempo a la caída y ver cómo Satanás hizo entrar en error a Adán y Eva, cómo inculcó la caída, y esa metodología, Dios es muy pedagógico para enseñar a través de la Escritura, y esa pedagogía que Él nos da, mostrándonos cómo Satanás tuerce la Biblia, pone en poco la palabra del Señor, pone en duda a Eva, cómo esa metodología es la misma que sigue operando, que sigue utilizando. Entonces, querido amigo, cuando usted vea que está dudando de la palabra de Dios, piense bien si es su carne o de pronto un dardo del enemigo. Cuando usted está menospreciando y antes lo que antes tenía mucho valor en la palabra de Dios para usted y para mí, y ya no lo tiene, piense si de pronto es su carne o de pronto tal vez el enemigo está enviando un dardo a su mente para que empiece a ver sin valor, sin significado real su palabra. Muchas personas terminan igual que Eva, no solamente menospreciando la palabra de Dios, sino viendo sin importancia la santidad y la obediencia, porque el enemigo ha atacado su mente y ha caído en la trampa del maligno. Hace 8 días también dedicamos un tiempo, lo puede ver si quiere ponerse al día en los videos anteriores, dedicamos un tiempo para hablar de la caída de Satanás. Hicimos el análisis de cómo Satanás en el cielo se trajo la tercera parte del cielo, ¿cierto? Lo vimos allí en Apocalipsis y estuvimos hablando de esos 2 textos que hay en Ezequiel 28, ¿cierto? Y Isaías también, ¿capítulo qué? Capítulo 14. Estuvimos viendo cómo fue la caída de Satanás hace 8 días y vimos qué había en su corazón
¿Cuál era el deseo del corazón de Satanás? ¿Cómo se envaneció? Y cómo su maldad no solamente se quedó en él, sino que decidió tentar a otros. Sus murmuraciones, sus contrataciones hizo caer a otros. El corazón del tentador se convirtió en tentador. Tentó a otros. Y cuando Eva cayó en la tentación también se convirtió en tentadora. Dándonos a entender que el semen de Satanás está en el corazón del ser humano. Ok, ya que le dimos buen tiempo al tema de la caída, dijimos que esta noche íbamos a tomar un tiempo especial para ver qué dicen las Sagradas Escrituras acerca del carácter de Satanás. Acerca del carácter, sí. Así como en la Biblia yo encuentro el carácter del Señor Jesucristo, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante me dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, bondad, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, ¿cierto? Dominio propio. Eso que me está describiendo la Biblia acerca del fruto del Espíritu Santo es el carácter de mi Salvador, ese es el carácter de Cristo, que se espera sea reproducido en usted y en mí. La Biblia también tiene mucho que decirme acerca del carácter de Satanás. Y esta noche, estudiando las formas en que se le llama a Satanás, vamos a hablar un poco de su carácter. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de nombres y títulos que tiene Satanás. Nombres y títulos que tiene el maligno. ¿Ok? Y para ello, yo quiero que me acompañen nuevamente a las Escrituras y vamos a ver varios pasajes en esta noche. El enemigo también es llamado Satanás. Satanás. Y este nombre, Satanás, viene de la misma palabra hebrea que significa el que se opone. ¿El qué? El que se opone. La palabra Satanás quiere decir el que se opone. También tiene otro significado la palabra hebrea acerca de Satanás, que quiere decir adversario. Oiga, adversario, contrincante, el que se opone. ¿A quién se opone Satanás? ¿A quién? A Dios. ¿A quién más? A la Biblia. ¿A quién más? Al creyente, al cristiano. Y mire que cuando usted está estudiando la Biblia se da cuenta que si Satanás se opone al creyente, se está oponiendo también ¿a quién? A Dios. Se opone a la palabra, a la sana moral, se opone realmente a todo lo bueno, a todo lo santo, a todo lo justo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con... Ahora la Biblia habla. Ok. Perdón. Mi Biblia empezó a mover el audio mi Biblia. Ok. Entonces dijimos que el primer nombre que vamos a verificar en esta noche es Satanás, el que se opone o el adversario. Dos nombres en su significado hebreo. Vamos a ver unos textos de la Biblia y quiero que me acompañen Números. Vamos a mirar lo que encontramos de pronto desde Génesis a Apocalipsis, pero vamos a ver algunos versículos, no todos. Números 22, en el capítulo 22, versículo 22. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y la ira de Dios se encendió, porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos de sus criados. ¿Cómo se le llama? Adversario. La misma palabra, la Biblia nos está dando a entender en hebreo que es adversario. El que se pone enfrente, el que se opone, el que se pone en contra, el que se sube al cuadrilátero. ¿Ok? Vamos a ver otro texto acerca de
de esta palabra, el que se opone, para hablar un poco del carácter de Satanás. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 29. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Hoy nos toca movernos un poquito, entonces pues tengámonos paciencia los que no llegamos. Amén. 29, versículo 4, dice la palabra del Señor. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Es la misma palabra que se está utilizando allí. ¿En qué? En el oponente de la guerra, en el oponente que no quiere hacer la voluntad de su rey, en el oponente que no quiere hacer la voluntad de su comandante. De eso se trata esta palabra, del que se opone. Miremos el versículo, en el capítulo 32, versículo 1, hablando un poco así del que el que se opone, para entender ese carácter. Capítulo 32, versículo 1, primer libro de Samuel. Ay, perdón, versículo 32 en el mismo capítulo, sí, me perdí. 29, 32, sí, qué pena. Punto y coma. Oye, ¿qué pasó acá? Bueno, primer libro de Reyes. No sé por qué tenía la anotación así. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Primer libro de Reyes. Versículo 4, 5, 4. ¿Qué dice? Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. La palabra adversario. ¿Cómo lo vemos aquí? Salomón orando porque tenía enemigos, porque tenía adversarios, gente que contendía, y el adversario que quería de Salomón, su vida, su vida. ¿Qué quiere Satanás de sus adversarios? Del cristiano. Su vida. Él viene a matar, robar y destruir. Él quiere su vida. Él quiere su vida de comunión con Dios. Quiere quitársela. Él quiere quitarle su vida matrimonial. Él quiere robarla. Él quiere robarle la comunión con Dios, su vida espiritual, su vida de santidad. Él quiere robársela por todo lado. No se complace con eso. No se complace en que usted haga el bien. Él es un adversario. ¿Y qué quiere decir adversario? Que Satanás siempre está opuesto a Dios y a su pueblo. A veces su oposición es abierta, como cuando Satanás anda alrededor de nosotros como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, ¿cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Adversario. Si su adversario lo está persiguiendo y anda como un león rugiente esperando que usted le dé papaya para comérselo, para devorarlo, ¿cuál es su actitud frente al enemigo? ¿Será que empieza a cobrar sentido porque en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo enseña a orar, nos enseña a orar diciendo: líbranos del maligno, líbranos del mal? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios: Señor, no me permitas caer en garras del enemigo? Porque si usted pide el pan diario, danos hoy el pan de cada día, debe pedir el perdón diario también. Y también debe pedir la protección diaria del maligno y del enemigo. La protección del mal. Muchas veces el Señor no nos ha entregado en garras del enemigo, es porque su misericordia ha sido grande y nuestra ingenuidad también. Su misericordia ha sido superior a nuestra ingenuidad de pensar de que podemos estar tranquilos. No, hermanos, estamos en guerra.
Y Salomón, estando en guerra, ¿qué le está diciendo al Señor? Cuídame de mis enemigos, de mis adversarios. No me entregues a ellos. Es una misma petición que hizo David, no me entregues al adversario. Adversario. Satanás anda como león rugiente. A veces se disfraza como un ángel de luz. Es un adversario que es el rey del camuflaje. Allá en el huerto del Edén se disfrazó de culebra. Él es el rey del disfraz. Y se disfraza de una forma particular donde no se va a mostrar como un enemigo, donde no se va a mostrar como un adversario, donde no se va a mostrar como alguien que quiere hacerte daño. Cuando Eva terminó hablando con la serpiente no se vio como alguien que quería hacerle daño a Eva. Se mostró como alguien astuto y amistoso, que en cierto momento la llevó a convencerse de que debía llevarle la contraria a Dios. De la misma forma, Satanás quiere inutilizar su vida espiritual y la mía. Entonces, recordemos allí en 2 Corintios, ¿cierto? 11:14, que dice que Satanás se viste como ángel de qué. Satanás no se anda mostrando como dicen en las películas o como alguna gente anda hablando por ahí en algunas iglesias, que se presentó con cachos y coles botando fuego por todos los orificios. Eso es una caricatura, ese es un mamarracho. Ese diablo no da miedo, ese diablo da risa. El diablo de las películas, ese no es Satanás. Y Satanás le ha encantado que la gente crea en eso. ¿Por qué? Pues porque queda bien camuflado, queda bien mimetizado, y entonces pues la gente no va a temer y no va a tener la claridad de cuando le está atacando. ¿Vamos bien, iglesia? Esta palabra adversario pues me va a hablar del constante sentir en el corazón demoníaco, el constante propósito de Satanás a lo largo de la historia bíblica también. Y se nos revela pues que desde Génesis él se está oponiendo a Dios. Desde el cielo se está oponiendo a Dios. Usted puede ver las escrituras y encuentra que el pueblo de Israel constantemente fue perseguido por pueblos enemigos, que estaban siendo comandados ¿por quién? Egipto, ¿a quién representaba Faraón? ¿Y los dioses a quién? Pues a los demonios, a Satanás. Ok, usted va a dar cuenta que a través de la Biblia el enemigo siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios. Pero también podemos encontrar algo aquí. Y es que Satanás no solamente se revela contra Dios y se ha mostrado su oposición hacia Dios, sino que también se ha mostrado su oposición hacia el pueblo de Dios. Un ejemplo en la Biblia, que usted diga, me llama la atención ese ejemplo porque vi cómo Satanás se opuso. Cuando se está reconstruyendo, Nehemías y Esdras están reconstruyendo el altar del Señor, pues hubo oposición y hubo gente que quería hacer parar la obra, y a ellos les tocaba orar con una espada en la mano y con la otra trabajando. Con el paluste iban trabajando y con la espada en la mano y estaban orando. Queridos, siempre que se quiere empezar la obra hay oposición. ¿Y la oposición viene de parte de quién? Del enemigo, del adversario. Es así de claro. Satanás, al ser su adversario, actúa como un acusador. Actúa como un acusador. Y al actuar como un acusador, ¿quién de ustedes ha estado en un proceso? En un proceso. Listo. Cuando una persona es denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, a veces piensa que el fiscal es su amigo. Y el fiscal no es su amigo. El fiscal es el que lo va a acusar, el que lo va a hundir, el que va a tomar las pruebas para hacerlo quedar mal. Él no le va a presentar defensa a usted. Entonces, Satanás toma lo mismo. Él es el acusador por excelencia. ¿Se acuerda cuando los abuelos decían quejetas, calzoncitos de bayetas, decían? Ok, así decían las abuelas antes, ¿cierto? Satanás es un acusador por excelencia. Querido,
Cuando alguien tiene el carácter de ser acusador, ¿tiene el carácter de quién? ¿A quién está reflejando? Y si quieren, vayamos a la Biblia. ¿Y con qué propósito Satanás acusa o actúa como acusador? ¿Cuál es el propósito de él? ¿Cuál es el propósito de Satanás de decirle a Dios, mire ese creyente lo que estaba haciendo, mire que hoy no hizo devocional, mire que hoy dijo una mala palabra? ¿Con qué propósito Satanás hace eso? ¿Qué está esperando Satanás? ¿La misericordia, la gracia de Dios o castigo? Se satisface en el castigo ajeno. Ese es el carácter de Satanás. Miremoslo allí en Job, capítulo 1. Vayamos rápido a Job. Y en el capítulo 1 nos vamos a encontrar cómo Satanás revela su carácter. Cómo Dios ilumina en la Biblia cuál es el carácter del adversario para que nosotros nos cuidemos. Si usted tiene a alguien cercano que vive para acusarlo, para señalarlo, para ser su acusador en vez de ser su ayudador, ¿usted actúa confiadamente? ¿Por qué? ¿O se vuelve prevenido? Si usted tiene un compañero de trabajo así que solo quiere mirar cómo lo destruye para que lo echen, ¿usted actúa confiadamente, actúa en libertad, actúa en tranquilidad? ¿O tiene que empezar a actuar en sabiduría y cuidar sus pasos para que no lo esté acusando, para que no lo esté señalando? ¿Ve lo importante de enseñarle a nuestros hijos el tema de cuidado con la acusación? Eso es delicadísimo, porque pensamos que a veces es porque quiere contar el problema, pero realmente la motivación del corazón puede ser contar el problema o esperar el castigo que hay por parte de otro de sus hermanos, para su otro hermano, ¿no? O sea, a veces no miramos eso. Pero bueno, ¿a dónde les dije que fuéramos? ¿Job qué? Job 1 ¿qué? 1:9, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léelo en voz alta. Léelo, duro. Respondiendo Satanás Sí. a Jehová, dijo, ¿acaso tiene Job Sirve de Job. el 9? Sí. ¿Acaso tiene Job a Dios? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sí. Dice, no le ha acercado alrededor a él y a su familia y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemas contra ti. Bueno, voy a leerlo yo. Una presencia. Voy a leerlo yo. Voy a leerlo desde el versículo 6 allí. Y en este capítulo 1 es un texto que nos sirve mucho para entender la satanología. ¿Por qué? Porque aquí, en esta charla, Dios va a dejar en visto, en evidencia, el carácter de Satanás frente a las legiones celestiales y frente al lector de la Biblia. Mire lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, versículo 6 de capítulo 1, entre los cuales vino también Satanás. Ya sabemos que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento se habla de ángeles. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Pregunta. ¿Dios no sabe de dónde viene Satanás? Dios lo sabe. ¿Por qué le está preguntando? Porque cuando Satanás vaya a contestar, va a quedar en evidencia qué clase de carácter tiene en su corazón. ¿Qué clase de carácter tiene? Está fisgoneando y mirando qué está haciendo Malcolm para echarlo al agua. Está mirando cómo lo acusa. Querido, cuando nosotros actuamos de esa forma, no estamos actuando como Dios, ni como Cristo, estamos actuando como un enemigo. Estamos actuando como un enemigo. Debo tener cuidado con ello. Mire lo que dice allí. Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Quién contesta?
¿Quién contesta? Satanás. Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios es Dios. Satanás viene a acusar. Y en medio de su acusación maligna, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Lo echa al agua. Satanás viene a echar al agua y quedó fue echado en el agua a él. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Mire, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Ah, de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Qué me dijo primera de Pedro? Que Satanás, ¿qué? Anda como ¿qué? Como león rugiente buscando ¿qué? ¿A quién debo dar? Es un satélite. Su carácter es ese. Estar mirando alrededor a ver a quién acusa, a quién le hace trampa, a quién echa al agua. Ahora, si Satanás actúa de esa forma, ¿qué tendría que estar haciendo yo? Antes de que me esté acusando y echando al agua, ¿qué debería estar haciendo yo? ¿Qué debería estar? ¿Cómo? Confesando para dejarlo desarmado, confesando, abriendo la boca. Señor, la embarré, mire, me ensucié. Señor, dije, Señor, pensé, Señor, hablé, Señor, fallé. Porque si no, el adversario, el enemigo, se va a llenar de satisfacción señalando su equivocación, mi equivocación, su error y mi error. ¿Le vas a dar herramientas al diablo? Dios nos viene mostrando su carácter para que usted y yo no caigamos en sus trampas. Dijo Pablo, quiero que recuerden, tengan cuidado. Hay unas trampas que está poniendo el enemigo. Estén pendientes. Así como pido la protección diaria, pido el perdón diario también. O si no, le estoy dando una herramienta al enemigo. De la misma forma, pasa en el mundo de nosotros. Trabaja en una empresa. Y muchas veces tendrá que decir, qué pena jefe, hoy llegué tarde, antes de que venga el que le gusta echar al agua todo y me haga quedar mal. Porque si andamos con la verdad, en la verdad, podemos andar como tranquilos, tranquilos. ¿Cómo vamos? Listo. Sigamos mirando lo que dice. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Nos damos cuenta que la Biblia me está mostrando que el carácter de Satanás es que él no está quieto, él no está durmiendo. Tenemos un enemigo que no duerme, que no está quieto, que sigue en trabajo continuo, que no se cansa, que no se agota. Fue y le dio una vuelta a la tierra y no está diciendo, vengo agotado, vengo con sed, denme algo de beber. De una vez el texto me está dejando claro que su energía es mayor que la mía. Físicamente, espiritualmente, no tengo al Espíritu Santo, tengo una fuerza mayor que la de Él. Empezamos a caer en cuenta y a ponerlo en su sitio también. Es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Tiene sabiduría e inteligencia? Sí, pero no es más sabio que mi Dios, no lo sabe todo. ¿Está en muchos lugares? Sí, porque se vale de muchos demonios que le sirven y le informan. Pero no está en todo lugar a la vez. No es omnipresente como mi Dios. Yo estoy en el equipo ganador. Pero el hecho de que esté en el equipo ganador no quiere decir de que me voy a relajar y entonces voy a caer en sus trampas. En sus trampas. ¿Ok? Bueno, continuemos. Job, capítulo 1, versículo ¿qué? 6, 7. Versículo 7. De andar por la tierra. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando una persona está leyendo el libro de Job en el capítulo 1, pensaría que el personaje principal en este texto va a ser Job.
Y realmente el personaje principal es Dios poniendo en evidencia el corazón del maligno. Poniéndolo en evidencia ¿dónde? Ante los ángeles del cielo y ante el hombre de la tierra que va a leer esta palabra maravillosa del Señor y con el Espíritu Santo acompañado entendiendo lo que está pasando aquí. Dios echó al agua a Satanás en el cielo, vea. Y en la tierra también, cuando usted coge la Biblia y la lee. ¿Cómo la ve? Lo que él quería hacer cayó en su propia trampa delante de Dios. Ahora, respondió Satanás, versículo 9, a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso ese Job te está sirviendo porque sí? ¿Qué está dando a entender en su corazón Satanás? Dios está diciendo que tiene un hombre bueno, un hombre justo, un hombre íntegro. ¿Y qué va a decir Satanás? Va a poner peros. El pero que va a poner, ay, pero es que él hace así, es porque tú lo consientes mucho. ¿Qué tal el carácter de Satanás? ¿Alguna vez ha visto actuar a alguien así? ¿Cómo ocurre eso en el hogar, no? Con los hijos, con los hermanos, cuando tenemos hermanos, con los compañeros de trabajo. Ay, pero es que el consentido suyo es ese, por eso lo deja llegar tarde. El consentido suyo. Así está hablando el enemigo. ¿En qué forma? En forma de querer poner insatisfacción en el cielo. Queridos, tenemos que tener cuidado cuando estemos actuando de esa forma, porque no estaríamos actuando como Cristo. Esto del estudio de la satanología es para caer en cuenta también qué errores tenemos, pero también para caer en cuenta en cómo no caer en las garras del enemigo. Mire lo que dice. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Su temor es porque su merced lo tiene apapachado, consentido, bendecido, nada le falta. Todo marcha bien en su vida, entonces, pues él lo busca a usted es porque usted lo ha sobornado, Dios. ¿Ve el carácter de Satanás? Así sigue actuando. Y a veces así actúa a través de los seres humanos y no nos damos cuenta. Cuidado cuando usted esté cerca a alguien que viva para acusar, para menospreciar o para menoscabar sus virtudes. ¿Qué está aquí haciendo Satanás? Queriendo menoscabar las virtudes que dijo Dios acerca de un hombre que vivía para él. Satanás sigue haciendo lo mismo y por eso se acerca al oído y le dice, Dios no te ama. Tú no eres tan bueno, tú no eres tan santo, tú no eres tan amado por él. Menoscaba en las virtudes que Dios le ha dado. ¿Cómo vamos con ese enemigo? ¿Alguna vez se ha encontrado que le está hablando cerca? ¿Y puede hablar cerca a través de un creyente también? Sí. El Señor Jesús que le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque me eres motivo de caer. Queridos, cuando una persona no está en comunión con Dios, fácilmente termina siendo una marioneta útil del enemigo poniéndole palabras que no tiene que decir. Cuando usted y yo menoscabamos en la moral, en la dignidad, en el valor de alguien, ¿cómo quién nos comportamos? ¿Como Dios o como el enemigo? Cuando somos señaladores y acusetas, ¿como Cristo o como el enemigo? Características de Satanás, su carácter. Aquí lo tenemos, para que no caigamos más en sus trampas. Sigamos leyendo Job. Mire lo que dice Satanás, miremos más su carácter, versículo 10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
¿Qué le está diciendo Satanás? Lo tienes consentido, lo tienes bendecido, todo marcha bien con él, es porque hay algo raro ahí, Dios, tú como que tienes preferidos. Eso suena así, ¿no? No solamente menoscabando las virtudes del creyente, sino queriendo menoscabar en el carácter de Dios. Siempre actúa así, minimizando el carácter real de Dios. Queridos, no podemos caer en ese error. Empecemos a hablar más de las virtudes que de los defectos. Empecemos a hablar más de lo bueno que hace el otro que de lo malo. Porque Satanás no vino a hablar de lo bueno que estaba haciendo Job. Él no vino a eso. Él vino a querer decir, Dios, tú estás haciendo algo mal, lo tienes muy cuidadito. Y él no te sirve de balde. Él no vino a hablar de lo bueno. Él vino a hablar de ¿qué? ¿De qué? De lo malo. De lo malo. Versículo 10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, mire el carácter, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Un poco atrevido Satanás, ¿no? ¿A quién quiere probar? ¿Quiere poner en prueba? ¿A quién? A Job, pero también quiere poner en prueba a Dios, a ver si es capaz de probarlo. Los ángeles están siendo testigos del carácter de... Vuelvo y se lo recuerdo. Versículo 12. La respuesta de Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás no pudo tocar al justo de Job sin permiso de Dios. Como no podrá tocarlo a usted y a mí sin permiso y consentimiento de Dios. Él no es una rueda suelta. Dios es soberano. Y Satanás también cumple un papel en el propósito de Dios. Él está leyendo el libreto que le toca. Hay un futuro para él, está escrito. Dios ha limitado un futuro para él. Ya sabemos qué acontece de ahí en adelante. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pacientes cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron los críos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En Job usted va a notar que viene Satanás a tocar a Job. Dios no permitió que le quitara la vida, pero permitió que fuera zarandeado. Satanás quería la zaranda en Job para verlo blasfemar contra Dios, para verlo alejado de Dios. Dios sabía cuál iba a ser el final del resultado. Y por eso al final del libro de Job usted encuentra a Job como mal o bien. Bendecido, ¿cierto? El carácter de Satanás. Y dijimos que es que el acusador. ¿Qué hace el acusador? Él anda lanzando infundios contra el carácter de Dios, como lo vimos acá. Infundios contra el carácter de Dios. Dice que Dios muestra favoritismos hacia Job. Y esto constituye un ataque directo contra el justo gobierno y proceder de Dios. Su carácter sigue siendo igual. Cuando usted vea que están sacando leyes
que dicen que la Biblia está errada, o que no es para nuestro momento, o que el carácter de Dios está pasado de moda, ya sabe de dónde viene esa filosofía. ¿De dónde? Del enemigo. Y cuando usted piense que la Biblia está pasada de moda la santidad, está pasada de moda obedecer a Dios, está pasada de moda el temor de Dios, la pureza o la santidad, ya sabe de dónde viene esa filosofía. Se la inventó un querubín que dejó su lugar de santidad y que prefirió el mal. Dios había echado del cielo a Satanás y a muchos otros ángeles por el pecado de la rebelión. Satanás implica que esto es injusto y que Dios actúa caprichosamente porque no juzga los pecados del hombre en un acto. Y por eso se toma el papel de estar, ¿qué? Acusando. Porque quisiera haber materializado el juicio como fue con él. Uno de los grandes propósitos de la creación y la de redención del hombre es que Dios acalle para siempre las falsas acusaciones de Satanás de que Dios es injusto. Pero también el diablo no solamente acusa a Dios de ser muy buenachón con Job. También Satanás acusa a Dios delante del hombre y lo vimos hace 8 días en la caída. Si usted lee Génesis 3:5 nuevamente, allí Satanás está acusando a Dios ¿de qué? De no querer lo mejor para el ser humano. Se lo está diciendo a Eva. Dice que Dios es celoso y egoísta al no querer que el hombre conozca el bien y el mal. El diablo quiere que dudemos del amor de Dios. Los hombres critican a Dios por dejar que las personas sufran y por muchas otras cosas. Algunos andan diciendo, es que Dios, ¿por qué permite la muerte? Dios, ¿por qué permite el hambre? Dios, ¿por qué permite las guerras? Dios, ¿por qué permite que se metan con los niños? Dios. Mucha gente actúa como el enemigo ha infundado en el cielo y como infundó allá en el huerto del Edén y como leemos acá en el libro de Job, de que Dios no está haciendo lo correcto. Pregunto, ¿Dios es santo? ¿Podría Dios dejar de hacer lo correcto? No. Dios no puede dejar de hacer lo correcto. Dios no puede dejar de hacer lo que es justo. Cuando las personas actúan de esa forma y piensan de esa forma, se están haciendo partícipes de las obras de él. ¿De las obras de quién? Del diablo. Cuando la gente está actuando de esa forma, está haciendo parte de las obras de quién? De Satanás, del diablo. Así es. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Ok. Nombres que se le dan a Satanás. Satanás, el diablo, serpiente antigua, el dragón escarlata, Belial, ¿cierto? Tentador, demonio, acusador, padre de mentira, príncipe de la potestad del aire, Belcebú. Todos estos nombres, varios nombres que hay, lo que quieren mostrar son descripciones de su carácter, de su forma de actuar, de su forma de ser, de su forma de atacar. Y cuando usted empieza a estudiar la Biblia con este tema, va a decir, tengo que tener cuidado. ¿Qué vimos? Satanás acusa a los creyentes constantemente. No solamente ese episodio de Job no está allí puesto para que pensemos que solo sucedió con Job. No, eso también ha sucedido constantemente con otros creyentes. Acompaña Apocalipsis 12:10 para que se dé cuenta que esa escena de Job, Apocalipsis 12:10, se ha contenido
una repetición continua y que Satanás ha seguido actuando igual, como un acusetas. Apocalipsis capítulo, ¿qué? Versículo, ¿qué? 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué va a hacer Dios con el acusador? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿cómo? Delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está acusando Satanás? Día y noche, querido. Día y noche, usted y yo estamos en guerra contra el gobierno y el gobernador del mal. Día y noche él está pendiente para acusarnos. Y la solución para que no nos acuse es ¿qué? ¿Es qué? ¿Qué dijeron por allá? Confesar. Segundo, pedir la protección. Señor, líbrame del mal y líbrame del maligno. Confesión diaria y protección. Ponerse la armadura, como lo estábamos leyendo, con la cual podemos estar en pie cuando termine el día malo. Creo que cuando empezamos a estudiar esto nos damos cuenta que muchas veces hemos caído en trampas que no teníamos que caer. Que muchas veces hemos sido demasiado amables con el enemigo. Y que de pronto lo hemos terminado tratando muy amistosamente. Debemos tener cuidado con ello. Satanás acusa a los creyentes constantemente. Lo sigue haciendo en este momento. En el futuro sabemos que va a ser arrojado al fuego. ¿Quién nos defiende de las acusaciones del maligno? Primera de Juan 2. Vamos a verlo. Primera de Juan. A ver si recordamos un poco lo que estuvimos ya también apreciando. Primera de Juan 2, ¿qué? 2, Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confesar. Tenemos abogado que nos defienda. Satanás no solamente se complace en acusar, en oponerse a Dios. Satanás también tienta para que la gente peque. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 3, la caída, la vimos hace 8 días. ¿Qué quiere Satanás? Que contestes piedra con piedra, golpe con golpe yo pago. ¿Cómo quiere Satanás que actúes? Desobedeciendo a Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Para que se dé cuenta el carácter tan malo del maligno. Te tienta para que peques y te acusa por haber pecado. Ahí te echa el agua. ¡Qué vaina, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos levantando hijos también. Porque nosotros en algún momento fuimos hermanos así. Que tentábamos a alguien para que hiciera lo malo y después íbamos y nos lo echábamos al agua para reírnos. Y así no actúa Dios, así no actúa Cristo. ¿Es el carácter de quién? Del enemigo. Se satisface en verte haciendo lo malo y después se satisface en acusarte por haber hecho lo malo. Queridos, no caigamos en sus trampas. No caigamos en sus trampas.
Primera carta a los Corintios, capítulo 7, allí atrás. Primera carta de Pablo a los Corintios. Y Pablo nos va a recordar también cómo Satanás actúa de esta forma. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, ¿versículo qué? Versículo 5. ¿Qué dice? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntar en uno, para que no os tiente ¿quién? ¿Para que no qué? Que Satanás quiere tentar, ¿dónde? ¿Dentro de qué? Dentro del matrimonio quiere venir a tentar, así como tentó allá a Eva. ¿Y por qué los tenta? Por no dedicarse al amor que se tienen que dar como pareja. Eso dice ahí. Satanás no solamente te quiere tentar, te quiere acusar, te quiere echar al agua. Te quiere echar al agua. Y si cae en la tentación alguien en el matrimonio, ¿qué va a hacer Satanás? Mire que cayó, mire que cayó, mire que miró, mire que miró. Mire que habló. Mire que le dijo cosas lindas a alguien. Dios da mecanismo de defensa. Ya vimos confesión, ¿cierto? Ya vimos depender del abogado, Jesucristo. Ya vimos orar, estar en oración continua. Pero también en esta parte nos dio una herramienta en el matrimonio para no caer en la tentación del enemigo. ¿Cuál? El amor íntimo de la pareja. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para no caer en qué? Para que no venga el diablo a tentar. Capítulo 5 de Hechos, allí atrás, Hechos capítulo 5. Versículo, ¿qué versículo? Hechos 5:3. Dice la palabra del Señor, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro, lleno del Espíritu Santo, pone en evidencia a alguien que estaba siendo utilizado por el enemigo para mentir. ¿Se lo digo de otra forma? Si usted miente, ¿está siendo utilizado por quién? Por Satanás, no por Dios. Cuando tú mientes, está siendo utilizado por el enemigo, no por Dios. Así como cuando echas al agua. Así como cuando tientas a alguien. Satanás tienta, acusa y miente. Padre de la mentira. Todo el combo del mal lo tiene. Estas son las herramientas que él sigue usando. Este es su carácter. Dios nos lo viene revelando a través de las Escrituras para que no caigamos en sus trampas. Primera carta a Tesalonicenses, allí adelante. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y de que nuestro trabajo resulte en vano. El tentador tentando, aquí Pablo está hablándole a unos creyentes por los cuales ora, los ha discipulado, les ha enseñado y no quiere que sean tentados por el diablo para que se desvíen de la fe. Satanás tiene un carácter que tienta a la persona a irse del camino del bien, a desviarse por la moral corrompida. Y después
te acusa, te señala, te echa al agua, te miente, diciéndote, todo va a estar bien, vamos si nos divertimos, y después te echa al agua. Así actúa el enemigo. Características de él, que tenemos que mirar que ninguno de nosotros las tengamos, porque tenemos que reflejar el carácter ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Conocemos primero el billete bueno, la moneda buena, para distinguir la falsa moneda. El Señor nos da el tratamiento de conocerle a través de su Santo Espíritu, para que también a través de su santa palabra de la verdad distingamos cuando el mal viene al acecho. Así es que tenemos que empezar a actuar en esta vida como cristianos. Vamos a hablar ahora que al diablo también se le denomina diablo. No solamente se le dice Satanás, se le dice diablo. Y este título diablo viene de la palabra diabolos. Diabolos, que significa calumniador. ¿Qué hace un calumniador? ¿Qué hace un calumniador? Hablar mal, decir mentiras, calumniar, dañar su integridad, su moral, decir usted es malo, ¿cierto? Calumniador. O sea, alguien que dice mentiras acerca de alguien. Mateo, capítulo 4. Vamos a ver lo que el Señor dice acerca del calumniador. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mire la palabra de Dios, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por él. ¿Por el qué? Llevado al desierto para ser tentado por el calumniador, por el padre de las calumnias. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Allí se está utilizando otra vez la palabra ¿qué? Diablo. ¿Qué quiere decir? Calumniador. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Quién le llevó? ¿El qué? El calumniador. Calumniador. Allí está con el carácter de un calumniador. De alguien que dice mentiras y levanta calumnias. ¿Ha tenido gente así cerca? Que iba diciendo mentiras de usted y lo anda calumniando a toda hora. ¿Como quién está actuando? ¿Como Dios o como el diablo? Como el diablo, como el calumniador. Versículo 11. El diablo entonces le dijo, y aquí vinieron los ángeles y le servían. En este capítulo encontramos varias veces utilizada la palabra en griego que es diablo, que quiere decir calumniador, padre de calumnia. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Y en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14, mire lo que dice la palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al calumniador, al diablo. Cristo vino para destruir el reino de la muerte, del calumniador. Santiago capítulo 4, otro lado donde en la Biblia a Satanás se le llama diablo. Santiago capítulo, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al calumniador. ¿Y qué era el calumniador?
Al diablo la Biblia no me manda a reprenderlo. No me manda a dialogar con él, porque si termino dialogando con él, de pronto me pasa lo que le pasó a Eva. Eva se puso a escucharlo y terminó haciendo diabluras. Terminó engañada, terminó envuelta en la mentira, abrazó la calumnia de Satanás hacia Dios y terminó haciendo el propósito del enemigo. Con el diablo no se pone uno a charlar y a ver cómo piensa. Nos arrodillamos, nos sometemos a Dios a hacer su voluntad, y el diablo ¿qué va a hacer? Huir de nosotros. ¿Para qué es importante estudiar estos nombres que nos muestran el carácter de Satanás? Para saber cuándo la influencia enemiga está cerca. Si usted está cerca de alguien que está calumniando, ¿quién está utilizándolo? ¿Quién? Si usted está cerca de alguien que quiere hablar mentira y meterlo en mentiras, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Si hay alguien que está usted cerca de un quejetas, acusetas, ¿quién es? Cristo no actúa así. Si usted está cerca de alguien que lo tenta hacer el mal, para después echarlo al agua y burlarse de usted y dañarle su dignidad y menospreciar el valor que tiene usted, ¿quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién pisotea la dignidad que Dios le dio a Job? Satanás, el engañador, el acusador. Tenemos que tener cuidado, porque a veces dejamos que el enemigo venga y nos haga trizas. Nos coge ese león rugiente y nos desbarata, porque no sabemos discernir si lo que viene proviene del carácter de Dios o del carácter del enemigo. Esto se está poniendo tremendo. Acompáñame a Judas, versículo 1. Y mire que Judas también lo que nos dice acerca de este enemigo. Judas 1. Vamos al versículo 9 de la carta de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra el acusador, ¿cierto? Contra el diablo, contra el calumniador. Disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. ¿Puedo reprender al diablo? No lo hizo un arcángel que tiene mayor rango, si lo voy a hacer yo. El texto anterior me dijo que tengo que hacer cuando el calumniador aparece. Someterme a Dios y Él huirá. Porque donde yo esté siempre va a haber alguien que puede ser influenciado por el mal para hacerme caer, para hacerme pecar, animarme a hacer lo malo, después de echarme al agua, después acusarme, después calumniarme, menospreciar la dignidad que Dios me ha dado, poner en bajo la honra de Dios. ¿Ha encontrado gente así donde se encuentra? ¿Por quién está siendo utilizada? ¿Por quién? Por el calumniador. Por el calumniador. Dentro de 8 días continuaremos estudiando acerca de los nombres del enemigo. Vimos Satanás, vimos diablo, y estaremos analizando un poco acerca de la serpiente antigua, sobre Belcebú, sobre Belial y sobre otros nombres que también recibe el enemigo, para que usted y yo entremos en razón, porque este enemigo no lo vemos, pero Dios nos deja evidencia en la Biblia de su carácter para que sepamos cuándo está al acecho, cuándo está atacando. Y nos pongamos ¿a qué? Si hay alguien cargado de mentiras cerca de usted, ¿qué debe hacer? Abrazar la verdad y empezar a orar. Someterse bajo la poderosa mano de Dios para que el enemigo, ¿qué haga? Huya. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Tu amor es bueno, tu amor es grande, es lleno de misericordia.
Gracias porque a través de la Biblia nos has enseñado cómo fue la caída del enemigo, cuál ha sido su carácter, pero también cómo esa tentación, Señor, arrasó la tercera parte del cielo y después vino a hacer daños en la tierra. Hoy a través de las Escrituras quieres mostrarnos y dirigirnos la atención de cuáles nombres tiene para dejar en evidencia su carácter de murmurador, de contendiente, de acusador, Señor, de alguien que quiere incentivarnos a hacer el mal para después hacernos quedar en ridículo, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios, ayúdanos a no caer en sus trampas, a hacer lo que tú nos dices, Señor, orar bajo la poderosa mano de Dios, y el diablo va a huir de nosotros, resistirlo para que él huya. Gracias porque nos has dado el elemento de la confesión para no ser presa fácil del acusador, Señor. Tenemos el mejor abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos defiende. Gracias por darnos la oportunidad en esta noche de poder estudiar un poco más sobre estos temas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los que nos estuvieron siguiendo en esta noche. Les invitamos para que dentro de 8 días sigamos estudiando más de esta doctrina bíblica. Que Dios les bendiga.